Rojas, médico cirujano egresado de la Universidad Católica del Maule, especialista en medicina de urgencias y emergencias de la Universidad San Sebastián y actualmente se desempeña como parte del staff del Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios de Curicó, quien nos expondrá enfrentamiento del dolor crónico exacerbado en urgencias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Se escucha así? ¿Para no usar micrófono? ¿O más o menos no? Vamos, ya voy a usar micrófono. Cuando yo era pequeño, le decía a mi mamá de forma recurrente que me dolía la guatita. Entonces, siempre estaba muy amigo de estas agüitas, que agüita de hierba, teníamos de todos los tipos de hierba en nuestra casa. Porque si al niño le da un dolor de guatita, dolor abdominal. Y esto era más o menos recurrente, meses, años así, hasta que un día le dije a mi mamá, ya llevaba un par de días sin dolor, le dije, oye, me empezó de nuevo el dolor de guatita. Y justo yo tenía una actividad en la iglesia, en ese tiempo íbamos a la iglesia, tenía una actividad en la iglesia, yo tenía que tocar guitarra, teníamos que cantar. Oye, me obligó a tocar guitarra y a ir a cantar al lugar a pesar de que me dolía la guatita. Y yo insistía que me dolía, que no podía tocar, que no podía hacer nada. Era como el presagio de la Cristel. Así estaba yo, con el dolor de guatita. Bueno, pasaron la hora y el dolor no cedía. Ya habíamos tomado agüita de matico, agüita de la que se le ocurrió a usted y no se me pasaba el dolor de guatita. El asunto es que ese mismo día a las 11 de la noche me estaban operando de apendicitis. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque esto es muy similar al cuento de Pedrito y el Lobo. Cuando hablamos de dolor abdominal, cuando hablamos de dolor de espalda, cuando hablamos de cefalea, cuando hablamos específicamente de dolor crónico, muchas veces se nos puede pasar el lobo. Y tengo 3 conceptos que entregarles el día de hoy, en esta presentación. El primero de ellos es que el dolor crónico no es igual al agudo y probablemente ya lo han visto durante las distintas presentaciones que han tenido durante el día. Y como no es igual al dolor agudo, debiésemos evitar los opiáceos. ¿Por qué? Porque los opiáceos funcionan de una manera distinta, tienen una potencia que muchas veces es innecesaria para el manejo del dolor crónico, y eso es lo que vamos a conversar. El segundo concepto que tengo que entregarles es que el dolor crónico tiene alto riesgo de sesgo. Las mamás se secan con esto, no, si siempre le duele la guatita, doctor. Y ahí está la apendicitis. Tiene alto riesgo de sesgo. Tenemos muchas probabilidades de equivocarnos. Por ende, es importante que en este tipo de pacientes, si hay una clave que yo les puedo dar desde el punto de vista de la clave diagnóstica, es que tienen que tomar una buena historia. Escuchar, pero con paciencia. No asumir rápidamente que el mismo dolor que viene arrastrando hace años, no asumir que el mismo dolor abdominal que viene arrastrando hace años, la misma cefalea de siempre. Escuchen con paciencia e intenten identificar el cambio de patrón. Su dolor que le dolía siempre con las mismas características, quizás tiene un cambio de patrón. Eso es lo que tienen que tratar de identificar ustedes. Y finalmente el tercer concepto es que parte del manejo del dolor crónico, y lamentablemente tenemos guías clínicas, pero no están muy bien adecuadas a lo que es el setting de urgencia. ¿Qué es lo que les puedo decir con mi experiencia como urgenciólogo y como docente? Es que el primer paso es tranquilizar al paciente. Ustedes cuando tengan la experiencia de estar en un servicio de urgencia, súper fácil, vayan al lado del paciente y conversen con él. Es impresionante, ustedes le enseñan a respirar y rápidamente baja el nivel de dolor, baja el nivel de ansiedad, y no es necesario estar pasando fentanilo a todo el mundo, ¿no? Tranquilicen al paciente, bajen el nivel de adrenergia, traten de distraerlo, que se concentre en su respiración. Pueden utilizar antiinflamatorios si es que hay una exacerbación genuina, por ejemplo hizo un esfuerzo físico. Sabemos que los AINE más el paracetamol probablemente tienen la mayor potencia para dejarlo de forma ambulatoria. Eviten, por favor, el tramadol, y algo que se va a repetir a lo largo de toda la presentación. Pueden utilizar medidas físicas, medidas no farmacológicas como el calor.
Y por favor nunca receten ni dejen indicado en el dado de atención que el paciente haga reposo en cama. El lumbago le va pésimo con el reposo en cama. Tienen que tratar de hacer ejercicio. Distracción. No perdemos nada diciéndole, oye, ¿usted iba a la iglesia? Comience a ir a la iglesia de nuevo. Trate de empezar a hacer algún tipo de actividad que se distraiga. Nosotros sabemos que el dolor crónico se asocia mucho a ansiedad, se asocia mucho a depresión. Entonces, es terapéutico que el paciente se distraiga, que realice otras actividades, que traten de desconcentrarlo de su dolor. Bien, ¿por qué existe el dolor? Cada vez que nosotros tenemos dolor es porque algo raro está pasando, ¿no? Generalmente nos informa de que algo está ocurriendo en el tejido, es como el grito de ayuda de nuestros tejidos. Eso es cierto para el dolor agudo. Sin embargo, para el dolor crónico, la cosa es un poco más compleja. Mucho más compleja. El dolor crónico se asocia a emociones, se asocia a pensamientos. Y más de ustedes habrá tenido algún compañero que estuvo en eje y ustedes le preguntaron, ¿y qué hacen en eje? Es que tienes que vivirlo. Bueno, así más o menos el dolor crónico. Es una experiencia, es muy subjetivo. Tienen que vivirlo. Y no es una explicación sencilla como que me hice una herida en un dedo y me duele el dedo. Ahí es fácil. Hay una lesión tisular y obviamente eso llega a nuestro centro, sistema nervioso central, nos damos cuenta que nos duele y retiramos nuestra extremidad. Sencillo de explicar. Pero el dolor crónico no es tan así. En el dolor agudo, los principales inputs que tenemos de información hacia nuestro cerebro es el daño tisular. Las emociones y los pensamientos, sí, claro, pueden influir, pero en general no es mucho lo que aportan a arrastrar este carro que llamamos experiencia sensorial de dolor. En cambio, en el dolor crónico, el dolor tisular a veces puede no estar aportando mucho. Y lo que más aporta son las emociones y los pensamientos. El paciente perfectamente puede no haber tenido nunca un daño tisular y tener un dolor crónico. Sin ir más lejos, el dolor de espalda. Usted le hace una resonancia a los pacientes sobre 40 años, la mayoría van a tener alguna alteración y va a asumir que esa alteración es lo que le está generando el dolor. Le hago una misma resonancia a un paciente que no tiene dolor crónico y puede ser la misma, sin embargo él no tiene dolor. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación de la cefalea crónica? ¿Dónde está la lesión tisular? Es difícil, ¿no? No sabemos muy bien cómo explicar cuál es el causante del dolor crónico. Y ahí aparecen algunas opciones farmacológicas. El fentanilo, un fármaco de alta potencia. Sin embargo, cuando le decimos que trate de manejar el dolor crónico no es muy bueno. Y ahí se ríe el ibuprofeno, el paracetamol. Siendo una acción muy sencilla, el fentanilo con toda su fuerza, con toda su potencia, 100 veces más fuerte que la morfina, no le va bien con el dolor crónico. Entonces nosotros podemos empeorarla más. Cuando la situación está mala, nosotros podemos volverla más mala aún. Siempre hay opciones de empeorarla. Entonces, nuestro cerebro funciona como modulador de esto. Cuando estamos hablando específicamente del dolor, tanto agudo como crónico, nuestro cerebro es el modulador de esta experiencia. Y cuando nosotros le entregamos un opiáceo a nuestro cerebro, lo que estamos haciendo es finalmente ponerle una venda delante de los binoculares, ¿no? Los binoculares que tiene nuestro cerebro nos permiten ver si es que hay un iceberg cerca, si es que nos golpeamos, chuta, aquí hay un dolor, esto es peligroso, por favor, si te torciste no sigas caminando porque parece que te fracturaste. Nuestro cerebro modula estos inputs de información y trata de modificar nuestra conducta para evitar que nos hagamos más daño. Si nosotros le ponemos fentanilo, ideal, si es que un paciente traumatológico inicialmente, bien, disminuimos el nivel de ansiedad, podemos manejar el dolor al menos inicialmente, pero ¿qué ocurre con el dolor crónico? Con el dolor crónico le estamos poniendo una venda al cerebro y el cerebro te aguanta un poquito la venda, pero pronto es mucho más inteligente que nosotros, claramente, trata de desensibilizarse y trata de buscar una forma de obtener información, ¿no? Y eso hace que los umbrales sensitivos al dolor bajen. Como les decía, en los pacientes con trauma, perfecto. El paciente agudo, perfecto, porque sabemos que los opiáceos también tranquilizan al paciente, disminuyen el nivel de adrenergia,
Al disminuir la adrenergia, incluso podría tener efectos teóricos al menos, tan beneficiosos como que les baje la presión, disminuya la cantidad de sangrado que está teniendo de forma aguda, ¿no? Podemos tener una mejor historia. Es una cuestión humanitaria manejar el dolor, perfecto en el agudo, pero en el crónico deja nuestro cerebro como si fuese una laraca, ¿no? Así empieza a comportarse nuestro cerebro. Empieza a generar la hiperalgesia por opiáceos. Y eso empieza a ocurrir desde la primera dosis que ustedes dan de algún opioide. Afortunadamente, solo con una dosis no es clínicamente relevante. Nosotros no alcanzamos ni siquiera a dar cuenta. Sin embargo, ya desde una semana, más de una semana continua de opiáceos, eso ya es clínicamente relevante. Y el paciente empieza a experimentar dolor con cosas que antes no le generaban dolor. Y eso es la hiperalgesia por opiáceos. Así que hay que ser muy cuidadosos. Y específicamente hay un opiáceo que nosotros muchas veces vemos que dan a pasto, que es el tramadol. Que como lo ven, es como el hermano menor del fentanilo, tiene mucho menor potencia. Es el hermano menor también de los antidepresivos duales. Duloxetina tiene mucho más potencia, el tramadol tiene un poquito de potencia. Ojo, si es que le tratan de dar tramadol a un paciente que está, se le está administrando algún inhibidor de la recaptación de serotonina, pueden generar un síndrome serotoninérgico, porque tiene ese efecto también. Entonces, es lo peor de los dos mundos. Es lo peor de los antidepresivos y lo peor de los opiáceos. Y lo damos a pasto. ¿Y cuál es el problema del tramadol? Que el tramadol puede sonar muy bonito. Nosotros tenemos una enzima que lo metaboliza, que es la CYP2D6, que lo transforma en M1, que es el componente activo que genera todos los efectos adversos, también el efecto terapéutico. Bueno, tenemos polimorfismo para esto, para la CYP2D6. Entonces algunos pacientes lo expresan más y otros lo expresan menos. Cada vez que ustedes dan tramadol es una apuesta. No saben si el paciente va a tener mucho efecto adverso, va a ser de los que lo vomitan todo, o va a ser de los pacientes que en realidad, ¿sabe qué, doctor? Me dio el tramadol, pero no sentí ninguna mejoría clínica. Porque hay un polimorfismo en la expresión de esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en términos prácticos con el tramadol? Que existe alto riesgo poblacional de generar efectos adversos, náuseas, vómitos, con un techo terapéutico, una potencia muy reducida desde el punto de vista terapéutico, aumenta la cantidad de mareos, aumenta la constipación, puede generar convulsiones, baja el umbral convulsivo, puede generar un síndrome serotoninérgico, puede generar hipoglicemia. Todas estas cosas están reportadas. Y no solo eso, sino que genera adicción. Y ahí tenemos gente que incluso lo recomendaba, ¿no? Esto es de una presentación del Indio y el Flaco, de Dinamita Show, donde hablaban de que había que tomar tramal, que el tramal es mejor. Entonces salía como el flaco, como que se había rehabilitado de las drogas duras, pero recomendaba usar tramadol. Horrible. El tramadol es la droga que más se asocia a intoxicaciones, la que más se asocia en el mundo, la que más se asocia a dependencia. Se ha asociado con que una dosis de tramadol es muy similar al consumo de heroína. Entonces, es un fármaco que al menos yo a mis becados les digo no lo van a dejar nunca en un servicio de urgencia. Tiene baja potencia, tenemos opciones mejores. ¿Tiene alto riesgo de dependencia? Sí. Sabemos que puede generar hiperalgesia, hiperalgesia, sobre todo si es que lo damos más de una semana. Todos los opiáceos pueden generar eso, algunos pocos no. La metadona puede que no, pero todos los opiáceos lo generan y el tramadol también. Asociado a todos los efectos adversos que tienen, es momento que comencemos a hablar con nuestros traumatólogos que dejen de dejar esta droga, que es inútil, ¿no? Inútil desde el punto de vista de que genera muchos efectos adversos asociados. Bien, primer mensaje entonces, el dolor crónico no es igual al agudo. El dolor crónico, ya lo conversamos, tiene mucho componente emocional asociado y de repente no te va a responder a los fármacos que nosotros utilizamos habitualmente cuando la causa es un daño tisular. Así que, sobre todo en estos pacientes, evitar los opiáceos. A nosotros en medicina nos han enseñado que los errores se tapan con tierra, ¿sí? Esa fue una de las primeras frases y yo la encontré tan inteligente. Dije, uy, qué interesante esta analogía. Los errores se tapan con tierra. Y eso nos ha llevado a que tratemos de evitar los errores o tratemos de esconderlos nosotros
cada vez que nos equivocamos y no lo asumamos. Sin embargo, los errores nos ayudan a avanzar. Y quiero hablarles de algunos errores que he visto en la práctica clínica que creo que pueden enseñarnos algo el día de nosotros, algo el día de hoy. Primero quiero hablarles de la toma de decisiones. Si nosotros tenemos un blanco y tenemos un grupo de sujetos que disparan el blanco y todos ellos disparan con siguiendo ese patrón, están todos como con el blanco corrido, ¿no es cierto? Están todos llegando a un mismo lugar, un lugar similar, están como con una respuesta bien uniforme, pero el blanco parece que se les corrió. Tenemos esta otra opción, que están disparando cualquiera para cualquier lado, ¿no? Aquí no solamente tiene el blanco corrido, sino que también no es muy homogéneo el grupo. A eso le llamamos ruido. Existe oportunidades donde no solo el blanco está corrido hacia un lado, sino que también hay mucha dispersión entre los que disparan. A eso le llamamos ruido más sesgo. En términos sencillos, tenemos la perfección cuando la chuntamos al diagnóstico, la chuntamos al tratamiento, todo perfecto en el centro. Tenemos respuestas sesgadas cuando tendemos a realizar un tratamiento con el sesgo de que esta persona está desviada de la norma. Por ejemplo, ¿dónde nos sesgamos mucho? En el paciente alcohólico. En el paciente alcohólico vemos grupos de médicos que tienden a sesgarse mucho y a asumir de que todo lo que les pasa al paciente es producto de que está intoxicado por alcohol. Se nos olvida que puede tener una peritonitis bacteriana espontánea, que tiene un daño hepático crónico, se nos olvida que puede estar con un traumatismo encefalocraniano, se nos olvidan todas las complicaciones, una cetoacidosis alcohólica, un montón de situaciones que pueden ocurrir en un paciente con consumo crónico de alcohol. Ese sería un sesgo. Me llega un paciente alcohólico, yo tiendo a asumir de que todo esto es producto de una intoxicación alcohólica aguda. Sesgo cognitivo. Ruido es cuando todos responden de una distinta forma. Ejemplo, el paciente se pegó en el codo, algunos le dan paracetamol, otros le dan ibuprofeno, otros le dan tramadol, otros le dan calor, no le dan calor, usted le da frío. Eso es ruido. O sea, a un mismo paciente o pacientes similares, profesionales con formación similar, tienen tratamientos distintos. Y luego tenemos los lugares donde hay ruido y sesgo. Tienden a sesgarse hacia un lado y además tienen distintos tipos de respuesta. Bueno, esta introducción, ¿por qué fue? Porque las decisiones que nosotros tomamos en la clínica están siempre sometidas a un grado de sesgo y a un grado de ruido, ¿sí? Y esto se ve no solamente en la medicina, sino que también en las sentencias judiciales. Depende mucho del día, de si ganó el equipo de fútbol que prefería el juez o no, de si hoy día llovió o no, de cómo le está yendo en su vida personal, es qué tan benévolo o no va a ser con el que está enjuiciando. Y se ha estudiado para que vean el nivel de ruido que hay entre personas y en uno mismo, dependiendo del día. Es que tengo mucho calor, tomo menos atención, me siento mejor, a lo mejor voy a tomar más atención. Hay mucho ruido, mucha variabilidad entre nuestras mismas decisiones en uno mismo y con las otras personas. Eso es el ruido, la variabilidad a la hora de tomar decisiones. Imagínense un servicio de urgencia, la cantidad de ruido, la cantidad de sesgo que podemos encontrar. ¿Qué es lo que hace que uno se incline a una decisión o a otra decisión? Supongamos que ahora va entrando un león por la puerta. ¿Qué es lo que van a hacer todos ustedes? Se van a poner a correr, sin duda. Y el que no se pone a correr significa que no tuvo la impronta evolutiva y empezó a pensar, pero ¿cómo un león acá? El león se lo va a comer. Ese es el pensamiento tipo 2. Tenemos dos tipos de pensamiento. El pensamiento tipo 1, que es automático, rápido, entra el león y uno sale corriendo, ni lo piensa. Y funciona de acuerdo al reconocimiento de patrones. Ustedes ven un patrón, lo reconocen y actúan, sin prácticamente haber ningún tipo de procesamiento reflexivo asociado. Y el pensamiento tipo 2 es un pensamiento más reflexivo, más lento, no es tan económico y es más latoso. El pensamiento tipo 2 es el que uno debiese hacer durante su práctica clínica cuando se está especializando. El pensamiento tipo 1 es lo que uno ya realiza una vez que es un especialista, ha armado sus propios patrones de reconocimiento y tiende a hacer las cosas mucho más rápido, reconoce patrones mucho más rápido. Bueno, el pensamiento tipo 1 es más rápido, pero tiene más riesgo de caer en sesgos cognitivos. Y ahora voy a hablarle de, bueno, esos son los dos, el pensamiento tipo 1 y tipo 2 peleando siempre quien asume el control de las decisiones. Voy a hablarles de 3 casos clínicos donde los sesgos cognitivos actuaron. Este es un paciente con
un episodio de síncope que fue diagnosticado como síncope. Tuvo un compromiso de conciencia en un supermercado y despertó en el hospital. Ya, a dudar que fue un síncope. ¿Recuerdan? Síncope, dura poco tiempo, autolimitado, se recupera íntegro sin intervención de tercero, pero es de corta duración. No, supermercado, se comprometió a conciencia, que le llegara a buscar la ambulancia, que llegara al hospital, que se despertara. Eso no fue un síncope, ¿sí? Y despertó con dolor de hombros. El paciente le tomaron un electrocardiograma, perfecto, porque si es que pensaron que era un síncope, y lo dieron de alta con analgésico. Y él siempre alegó que le dolían los hombros. Consultó múltiples veces, varios meses, que le dolían los hombros. Y afortunadamente vio una fisiatra que le pidió una resonancia de cuello. Y la resonancia de cuello tomó justo la parte inferior de los hombros. Y salía que tenía fractura bilateral de húmero. Radiografía. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Un dolor crónico? No, si siempre viene porque le duele los hombros. Ni siquiera lo escucharon, ni siquiera le tomaron una radiografía. Todas las veces que consultó, su consulta era: me duelen los hombros. Pero los sesgos cognitivos, no, pero mira, todas las consultas que tiene siempre vienen por lo mismo. No, analgesia para la casa. Sesgo cognitivo. Ruido. Una persona le pidió una resonancia, otros le empezaron a buscarle el cuello, algunos le hicieron otras imágenes de tórax. Todos asumieron que fue un síncope, probablemente fue una convulsión. Fractura bilateral, secundaria convulsión. Reportado. No tan frecuente, pero está reportado. Para que vean cómo actúan las tomas de decisiones. ¿Cómo se podría haber evitado esto? Escuchar pacientemente al paciente. Uno escucha de forma paciente, con mucha tranquilidad, lo que está exponiendo el paciente. Lo escucha y actúa en consecuencia. En general, una de las cosas que genera mayor sesgo es la forma en cómo nosotros accedemos a la información. Tratamos de bypassar la información, como que empieza a hablar el paciente, nos vamos a Narnia, y luego cuando termina de hablar, ya, ¿qué necesitas? Ya, listo. Le damos la receta, a veces ni siquiera lo miramos, listo. Y lo damos de alta. Siguiente caso clínico, dolor abdominal crónico. Cientos de consultas por dolor abdominal crónico. La paciente nos llega un día, nuevamente por dolor abdominal. Estaba con un pecado de medicina interna, revisó todas sus consultas. No, doctor, siempre viene por dolor abdominal esta señora. Ya, bien. La examinamos. Tenía un dolor abdominal que estaba focalizado en el cuadrante inferior izquierdo. No tenía signo de irritación peritoneal, pero la señora me decía que no era el mismo dolor que le da siempre. Doctor, tiene un escáner de hace una semana. Probablemente está normal. Mira, sé que no me calza. Tiene un dolor que está focalizado. Paciente que ya tenía una cirugía, sobre 60 años, una paciente de riesgo. Lo siento, no vamos a tener que escanearla de nuevo con contraste. Tenía una diverticulitis perforada. Aquí, ¿cuál fue la clave? Además de escuchar a la paciente, reconocer que hay un cambio de patrón en el dolor. Este es un caso que nos ocurrió a nosotros. Siguiente caso. Paciente con cefalea crónica. Cientos de consultas por cefalea crónica. Mismo cuento, paciente joven. Llegó ese día, mire doctor, yo siempre me tomo mi ibuprofeno, me acuesto, duermo un poquito y se me pasa. Pero ¿sabe qué? Ahora el dolor me partió brusco. Otras veces me parte, pero despacito, despacito, despacito. Pero ahora me partió súper brusco y no se me ha pasado con los medicamentos. En su historial, 10 escáneres de cerebro. Hubo un cambio de patrón. Le tomamos un escáner de cerebro. Hemorragia subaracnoidea. Moraleja: existen sesgos cognitivos, existen ruidos en las tomas de decisiones. ¿Cómo podemos evitarlo? Se ha estudiado mucho, parece que no es tan fácil evitarlo, pero si yo les puedo dar un consejo en mi experiencia como urgenciólogo, el mejor tiempo gastado es la anamnesis. Yo sé que se lo han repetido todas las veces, pero créanme, el mejor tiempo que ustedes gastan con sus pacientes, sobre todo el paciente con un dolor crónico, es la anamnesis. Pregúntenle de forma general por qué viene, cómo le puedo ayudar, y dejen que hable. Los pacientes en general en menos de 2 minutos se callan. No lo interrumpan, déjenlo que hable. Escúchenlo y traten de identificar si hay un cambio de patrón. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? El dolor crónico no es igual al agudo, evite los opiáceos. El dolor crónico tiene un alto riesgo de sesgo, así que escuche con paciencia,
y trate de identificar el cambio de patrón, que muchas veces ahí está la clave para reconocer que este no es el mismo dolor crónico que viene siempre y que puede que tenga algo de emergencia que esté causando su dolor. Y finalmente hablemos del tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes con dolor crónico que consultan en un servicio de urgencia? Lo primero, como mis docentes decían, una dosis doctor o una dosis doctora. ¿Qué significa eso? Llegar donde el paciente, mirarle los ojos y preguntarle, presentarse. Yo soy el doctor tanto, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Así en general parte nuestro enfrentamiento con los pacientes. Eso ya es terapéutico, se siente escuchado, baja el nivel de ansiedad. Hay una persona delante de él que lo está escuchando. Baja el nivel de ansiedad. Si la paciente está con mucho dolor, ya mi señora, respire, vamos a concentrarnos en nuestra respiración, tome aire por la nariz, bote, y de a poquito vamos a ir conversando. Ya están preparando unos medicamentos para administrarle. Concéntrese solo en su respiración y uno le empieza a distraer. Es impresionante, chicos, hagan la experiencia. Si que alguno de ustedes está pasando por la urgencia, háganlo. Se van a dar cuenta que no es un tiempo perdido, es un tiempo más que ganado. Y la mayoría trata de evitarlo. Ay, no, este paciente está gritando, yo no, que lo vea otro doctor. Como que uno le da vergüenza porque puede quedar expuesto, me puede gritar a mí. No. La gente no se despertó un día para tratar de entorpecer el día de ustedes. La gente se despertó ese día con alguna molestia y quiere buscar ayuda en ustedes y ustedes son su esperanza. Entonces lo más terapéutico que ustedes pueden hacer es llegar al lado del paciente, conversar con él, tratar de distraerlo, realizar acciones que de por sí son terapéuticas, que es escucharlo. Eso le llamamos la dosis doctor, ¿no? Lo primero que van a hacer. Cuando tenemos un dolor exacerbado, por ejemplo, el típico lumbago, un dolor muscular crónico, el paciente se le ocurrió la brillante idea de empezar a levantar cosas sin la buena postura y partió con un nuevo dolor, ya sabemos que el paracetamol más el ibuprofeno probablemente sea la mejor opción, por lejos. Todos los medicamentos por sí solos nos llegan al 50% de disminución del dolor, pero cuando los ponemos juntos, tenemos evidencia que puede llegar hasta 62% de reducción del dolor. Así que utilícenlo juntos. Tenemos dosis techo del ibuprofeno, 400 miligramos. Si se pasan de los 400 miligramos, probablemente solo están agregando efectos adversos, ¿no? Y no están incrementando ni potencia analgésica ni antiinflamatoria. Tenemos dosis techo del ketorolaco. Dosis techo del ketorolaco, 10 miligramos. Nosotros no pasamos la ampolla entera, pasamos 10 miligramos. Ustedes van a decir, pero no va a pasar nada que le pase a los 30. Sí, claro, cuando ustedes ven un paciente al año, perfecto. Pero cuando ven más de 100 pacientes por semana, créanme que van a comerse un efecto adverso de Donaines. Así que si podemos disminuir las dosis para evitar dar una dosis supraterapéutica que solamente agrega efecto adverso, tómenlo. Ketorolaco, 10 miligramos, un tercio de la ampolla, suficiente, endovenoso. No hagan tal de hacer bombas de infusión continua de 90 miligramos de ketorolaco a pasar en 30 minutos. No tiene sentido. Lo único que están haciendo es agregando efectos adversos. Cuando comparamos con tramadol, con todos los otros fármacos que podemos dejar de forma ambulatoria, paracetamol más ibuprofeno, 400 miligramos de ibuprofeno más 1 gramo de paracetamol, perfecto, cada 8 horas por los próximos 2 a 3 días. Gel de diclofenaco, es mejor que placebo. ¿Cuánto lo usamos? 4 veces al día, suficiente. Hay que tener cuidado con no exponerse al sol, hay que lavarse las manos, hay que lavar la zona afectada. Traen como una tarjetita de cuántas dosis tienen que utilizar. Es una opción válida, no necesariamente estar tomando fármacos y a lo mejor el paciente puede sentirse mejor. 1.500 pesos vale. Entre 1.500 y 2.000. Estuve haciendo una revisión el día de hoy. Doctor Rojas, un minuto. Ni un problema. Calor local, mejor que placebo. No solo para dolor menstrual, sino para un montón de cosas. Apliquen calor local. Ejercicio. Es que tengo artrosis. Incluso con artrosis, el ejercicio disminuye el dolor a largo plazo. Que el paciente tenga algún tipo de distracción. Tratemos de evitar que el paciente se encierre. No hagamos tal de dejarlo en la cama. Y finalmente, que vaya a su centro de atención primaria para que le hagan seguimiento. Esas son las indicaciones que ustedes le van a dejar en el grado de atención cuando consultan el servicio de urgencia. Entonces, dolor crónico no es igual al agudo, evite los opiáceos. El dolor crónico tiene un alto riesgo de sesgo, así que este es el paciente, sobre todo este paciente, donde deben invertir mucho tiempo en escucharlo con paciencia y tratar de reconocer el cambio de patrón.
Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con el dolor? Primero una dosis doctora, tranquilizar al paciente. Podemos administrar AINES más paracetamol, calor local, ejercicio, distraerlo y enviarlo a atención primaria, donde yo sé que muchos de ustedes van a poder manejar mucho mejor el dolor incluso que yo en nuestros pacientes. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Leonidas Rojas por su excelente presentación y solicitamos a la doctora Nelly Cáceres, residente de segundo año de Medicina Familiar, pasar adelante para hacer entrega de un reconocimiento al doctor por su exposición. Un aplauso nuevamente, por favor. Bien, muchas gracias, doctor. Lo esperamos un poquito para la ronda de preguntas. A continuación, corresponde el turno de la doctora Evelyn Aravena, médico cirujano de la Universidad de Concepción,